Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Aprende a Aprender. Y por fin hemos llegado al tema estrella, del que os llevo hablando durante varios vídeos. Hemos llegado al tema de los mapas mentales. ¿Por qué ahora los mapas mentales? Bueno, porque estamos preparados para hablar de ellos. Estamos preparados para hablar de ellos porque se relacionan con muchísimas de las cosas que ya hemos visto. Se relacionan con los principios para tener una supermemoria. ¿Recordáis esos principios que nos presentó el elefante Melvin, que se referían a cómo condimentar la información que teníamos delante para que esa información resultase memorable para nuestro cerebro? Bueno, vamos a ver cómo los mapas mentales cumplen esos principios para tener una supermemoria. También llevamos 4 o 5 vídeos hablando del tema de la escritura manual. Existen herramientas informáticas que os permitirán desarrollar mapas mentales, pero ya sabemos que el uso de nuestra propia escritura convierte cualquier cosa que estemos haciendo en una herramienta mucho más poderosa por esa conexión tan íntima que tiene la escritura con nuestros cerebros. Y, en tercer lugar, se relaciona muchísimo el tema del mapa mental con todo lo que hemos hablado sobre memoria. Hemos hablado de lo que era la memoria de trabajo, de que era una memoria limitada y sin embargo ahora tenemos aquí una herramienta que por presentarnos una gran cantidad de información de manera exquisitamente organizada nos va a permitir ampliar de manera automática esa memoria de trabajo. Además nos va a ayudar a que nuestro hipocampo trabaje de manera más sencilla en esa labor de indexado y volcado de la información desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Por todo ello es por lo que hoy vamos a hablar de los mapas mentales. Casi no hace falta decir nada, ¿verdad? Seguro que ya os estáis dando cuenta del parecido que tienen estos dibujos con la estructura del esquema que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Y qué son estos dibujos? Neuronitas, diferentes tipos, de los muchos tipos de neuronas que hay, pero al final vemos que existe un parecido curioso, sorprendente, entre lo que es la microarquitectura cerebral y el esquema del mapa mental que vamos a trabajar hoy. Antes de continuar, quiero que sepáis que toda la información que vamos a ver juntos podéis encontrarla en los libros del canal. Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, y Aprende a aprender, este libro lo escribes tú. En esta diapositiva tenéis detalladas las páginas en las que encontraréis toda la información relacionada con los mapas mentales. Creo que la manera más cómoda y eficaz de tratar este tema es leer juntos una introducción general sobre lo que son los mapas mentales, extraída tanto del libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, como del libro Aprende a aprender, este libro lo escribes tú. Y después, en siguientes diapositivas, ya vamos a ir rama por rama del mapa mental que vimos en la primera diapositiva, explicando a qué se refiere cada una de las palabras clave que contiene dicho mapa. Comencemos a leer juntos. En esta página del libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, comienzo hablando de ese parecido que tiene nuestra amiga neurona con la estructura de lo que es un mapa mental. Si vamos leyendo juntos, veremos lo siguiente. Efectivamente, tienes razón. El dibujo anterior y el del mapa mental son similares. Un mapa mental recuerda a nuestra amiga neurona, con su cuerpecito, soma, y sus ramificaciones, axón y dendritas, preparadas para recibir información y transmitirla rápidamente. Tal vez por eso, por su estructura similar a la microarquitectura cerebral, sea por lo que los mapas mentales resultan tan naturales a la hora de organizar y memorizar información. Frente a unos apuntes lineales, grises y aburridos, el mapa mental se convierte en una herramienta eficaz e increíble para presentar información y para estudiarla. ¿Quién estudiará más cómodamente? Tú te has fabricado el mapa mental del inicio y tardas en repasarlo solo 10 minutos.
Tu amigo Jorge, cada vez que quiera repasar la información, tendrá que leerse el libro de 100 páginas del que ha salido dicha información. ¿Has leído bien? En ese mapa mental hay contenidas 100 páginas de información. Es un libro muy recomendable escrito por Raymond Sansó. No hace falta irse lejos para encontrar gente estupenda que ha ayudado mucho con el tema del aprendizaje. Raymond estudió directamente de la mano de Tony Buzan, el inventor de los mapas mentales. Yo he hecho una adaptación muy sencilla de todo lo que nos cuenta Raymond, pero te aconsejo que grabes su nombre en tu memoria, primero para buscar sus libros más adelante y segundo para conocerle en alguno de sus cursos. ¿Sabes quién más aprendió los mapas mentales de Tony Buzan? Adam Q, del que ya hemos hablado varias veces. Se quedó tan maravillado con la herramienta que la convirtió en su estrella dentro del método de aprendizaje. Lo bueno del mapa mental es que no es un resumen, sino una manera en clave de expresar toda la información. ¿Por qué te digo esto? Porque en los resúmenes nos centramos en ideas principales y se suelen perder ideas secundarias. Eso puede condicionarnos a sacar menos nota en los exámenes si estudiamos mediante resúmenes clásicos, porque se pierden detalles por el camino. En los mapas mentales tenemos ideas principales y a su vez vienen reflejadas todas las ramificaciones secundarias y si hubiera terciarias o incluso más. Somos capaces de condensar la información porque usamos palabras clave, en inglés keywords. ¿Qué es una palabra clave? Es una palabra que proporciona mucha información, tanta que, recordando esa palabra, puede arrastrar con ella el párrafo entero del que proviene. Suele ser un sustantivo, porque sin duda son los que más información aportan. Un verbo se referirá a lo que hace ese sustantivo y un adjetivo presentará alguna cualidad del sustantivo, pero al final, ¿ves lo que pasa? Seguimos girando en torno a ese sustantivo. De todos modos, podemos incluir de todo entre nuestras palabras clave, nombres, verbos, adverbios y adjetivos en caso de que, para ti, contengan información importante que te haga enganchar con el hilo de la información. Te doy una cifra extraída de los materiales de Adam Q para que veas el potencial que tienen las palabras clave. En un texto, un 20% serían las palabras clave y el 80% restante es relleno para proporcionar conexión y que las palabras clave queden conectadas dentro de una redacción correcta y fluida. En esta diapositiva voy a saltar al libro Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú para seguir hablando de generalidades sobre los mapas mentales. Ya sabéis que el formato de este libro es el siguiente, una frase de un personaje célebre, que en este caso va a ser, por supuesto, Tony Buzan, y luego hacemos ciertos comentarios, ciertas reflexiones en torno a la información de nuestra frase célebre. ¿Qué dice la frase? Gracias a los mapas mentales puedes convertir una larga y aburrida lista de información en un diagrama brillante, fácil de recordar y altamente organizado. Tus pensamientos en sintonía con los procesos naturales de tu cerebro. Como os decía, la frase es de Tony Buzan, padre de los mapas mentales, psicólogo, escritor, conferenciante y consultor. Más cositas que dice esta página. Fijaos, lo que os comentaba antes relacionado con los principios de la supermemoria. El mapa mental cumple prácticamente con todos los requisitos para la supermemorización que nos presentó el elefante Melvin en su esquema. Tiene imágenes, asocia conceptos, es una estructura viva y colorida que nos atrae, nos sorprende e incluso divierte por su diseño y sobre todo proporciona una visión general del tema que estamos tratando, es decir, nos da el contexto, el puzzle general, de manera que podemos ver qué lugar ocupa cada pieza, cada flecha o rama, dentro de la globalidad de la información. Por aunar todas estas características es por lo que el mapa mental es, digamos, el plato fuerte, tanto en los libros como en los vídeos que hemos visto hasta ahora. Seguimos hablando de algunas generalidades sobre los mapas mentales porque hay algunos detalles que incluimos en el segundo libro y que no estaban detallados en el primero. Vamos a leerlo. Precisamente, la búsqueda del holismo es la razón de ser del sistema operativo del hemisferio cerebral derecho. El hemisferio derecho quiere entender contextos, quiere conocer el todo más que las partes, justo lo contrario que el hemisferio izquierdo, que es más analítico y detallista.
Toda esta información viene por el tema del contexto, que ya hemos hablado, ¿vale? ¿Por qué es tan importante presentar así la información? ¿Por qué nos proporciona el contexto? ¿Y qué importancia tiene el dar esa globalidad y no solo la parte? Seguimos viendo este tema. El doctor Mario Alonso Puig lo ejemplifica muy bien en su libro Resetea tu mente, diciendo que si estuviésemos en un sitio lleno de árboles, el hemisferio derecho no le interesaría contar los árboles. Al hemisferio derecho, perdón, no le interesaría contar los árboles, simplemente vería un bosque. El hemisferio izquierdo es más de dividir para estudiar y analizar las partes. En cambio, el hemisferio derecho une para buscar el todo. En definitiva, lo que os quiero decir con estas líneas es que el mapa mental consigue reclutar a ambos hemisferios cerebrales. A uno porque le presenta las partes de manera organizada y analítica, y a otro porque, si quiere buscarla, le presenta el todo también. Sigamos leyendo. Ya vimos la importancia de reclutar a los dos hemisferios cerebrales a la hora de estudiar, para trabajar con el cerebro de los supergenios. El mapa mental funciona fenomenal para dar entretenimiento a ambos hemisferios. Tratar de ver la generalidad, intentar contemplar el cuadro en su totalidad, es algo que involucrará a nuestro hemisferio cerebral derecho. En ese intento de percepción del todo, se verá estimulada la búsqueda de asociaciones cerebrales para rellenar los huecos de información. Eso requerirá imaginación, creatividad. Además, ya habéis visto la herramienta. Estaremos dibujando, utilizando colores e imágenes mientras organizamos la información que tenemos que expresar en ese mapa mental. ¡Qué equipazo! El hemisferio izquierdo proporcionando la información, organizándola, calculando el espacio, buscando la palabra clave adecuada, y el hemisferio derecho imaginando la obra acabada y conectando unas partes con otras de manera llamativa, creativa, colorida, artística. ¿Cómo se le ocurriría a Tony Buzan una herramienta tan eficaz para integrar la información? Bueno, pues ya lo sabemos. Se fijó en una neurona, en su axón y sus dendritas y en cómo irradiaban esas prolongaciones desde el centro de la célula hacia la periferia. Por eso nos habla en la frase del inicio del tema de un diagrama organizado y con los pensamientos en sintonía con los procesos naturales de nuestro cerebro. Definitivamente, la estructura del mapa mental se parece a la microarquitectura cerebral. Igual que un potencial de acción que se desplaza por la célula nerviosa buscando conectar con la siguiente neurona, la información en el mapa mental se va desplazando de un nivel a otro en diferentes ramas siguiendo patrones de asociación. Es decir, la información se va expresando de manera relacionada de unas ramas que nos llevan a las siguientes. Lo genial de este invento de Tony es que tenemos las partes perfectamente delimitadas, pero nunca perdemos la perspectiva del todo. Ya hemos visto, muchísimos autores han trabajado con los mapas mentales de Tony Buzan, entre ellos Adam Q y Raymond Sansó, de los que ya hemos hablado. Ya os comenté, ahora vuelvo a decirlo, que el mapa mental de la diapositiva inicial es un libro de más de 100 páginas de Raymond Sansó. Consejo final, después de leer un tema o un libro, ¿qué tendréis que hacer con vuestros materiales? Elegiréis el palabra o imagen que ocupará el centro de vuestro mapa mental, los títulos de las ramas principales y agruparéis la información en esas ramas principales y en otras secundarias que se relacionarán y derivarán de las anteriores. También puede haber un tercer y cuarto nivel de ramas dependiendo de la complejidad y extensión del mapa mental. Las ramas serán curvas para dar mayor vida a la información. Es como si lo lineal y recto aburriese más al cerebro. Cada curva será el nido perfecto para una palabra clave. A estas alturas hemos hablado muchas veces de las palabras clave y seguro que ya sois expertos en la selección de dichas palabras clave. Y bueno, nos vamos a detener aquí porque ya empezamos a hablar de características concretas del mapa mental y eso lo vamos a hacer en siguientes diapositivas leyendo rama por rama. ¿Cómo vamos a aprovechar la información contenida en esta diapositiva? Lo vamos a hacer del siguiente modo. Yo os voy a leer las palabras clave y después os voy a leer el párrafo del libro Aprende a Aprender, Aprendizaje basado en neurociencia, que da explicación a esas palabras clave. ¿De acuerdo? Bueno, pues no os perdáis y seguidme por las ramas. Empezamos. Palabras diagrama, plano, mapa, guía. ¿Eso qué significa? Estamos en la rama 1, que es la definición del mapa mental. He querido buscar varias palabras como diagrama, plano, mapa, guía, para ayudarte a pescar el concepto, pero el fondo ya lo conoces.
Con la información creamos una historia con un hilo conector. Una vez hecho esto, el mapa mental se convertirá en un plano o un diagrama que, seguido paso a paso, nos guiará sin posibilidad de pérdida ni olvidos hacia el final de la historia. Por eso tenéis ahí también el dibujo de un plano arriba a la derecha, esa carita sonriente porque no quiere perderse y sabe que haciendo el mapa mental, con ese plano, con ese mapa, con esa guía, no va a perderse y va a llegar con éxito al final de los contenidos. Vamos por la siguiente ramita, seguimos dentro de definición y aquí dice usa palabras clave, imágenes, asociaciones y tenemos aquí dibujito de una llave, de una pantalla que simboliza las imágenes, asociaciones viene simbolizado por una especie de cadena. Bueno, leamos juntos. Como elementos imprescindibles para construirlo, el mapa mental cuenta con las jugosas palabras clave, ya hemos hablado de ellas, que son ricas en información, cuenta también con imágenes que le encantan a nuestro cerebro y con diversas asociaciones y relaciones de conceptos que van creando cadenas de información. Si tiramos del primer eslabón, los restantes acudirán raudos a nuestra memoria. ¿Qué nos sigue contando el mapa mental? Vamos así con la siguiente ramita en definición, dice idea central, aparece una bombilla iluminada, aquí pone ramas principales y luego se abren aquí unas ramas secundarias en un color diferente, se abren ramas terciarias en azul. Traduzcamos. Como puedes ver, la información se organiza en torno a una idea central que da título al mapa mental, también podría ser una imagen, y luego una serie de ramas gorditas, fijaos, la rama gordita, morada, la que da paso a la definición, que son las ramas principales. Esas a su vez se subdividen en ramas más pequeñas, estas que estamos tratando, en color negro, ¿verdad? Son ramas más secundarias y vemos que si hace falta se van dividiendo en ramas de otros colores, terciarias, incluso más niveles, ¿verdad? Las hemos puesto en rojo, luego en azulito claro. Y si hiciera falta podríamos seguir dividiendo, el papel no es problema. Si hace falta incluso se puede prolongar el mapa lateralmente con otro folio, lo podéis pegar con celo, incluso con posits. Cuando uno va estudiando o explicando, va ensamblando las piezas a modo de puzzle. Algo parecido a como hicimos con el tema de las tarjetas diapositivas. Bueno, es un tema, las flashcards, que todavía no hemos visto en los vídeos. Es todavía más divertido y además al incluir el movimiento de colocar y retirar las hojas, me refiero a si además ampliáis el espacio del papel poniendo esas flashcards o esos posits o ese otro folio pegado en el lateral, ese movimiento de colocar y retirar las hojas añade un componente más que alimenta nuestra memoria por otro canal distinto a los clásicos visual y auditivo, ¿no? Estamos metiendo también movimiento y hablamos de esa huella de recuerdo motor que se producía con la escritura. Pues bueno, de algún modo también esto es una huella de recuerdo motor. Tú sabes que en esa información añadías un papelito al lado porque era un tema más amplio, ¿no? Bueno, seguimos. Tenemos aquí otra ramita que dice sentido horario. Empieza aquí. Aunque ya lo has deducido viendo dónde he empezado a leer el mapa mental, recordaremos que el sentido en el que se crea y se lee la información es el de las agujas del reloj. La rama en la que nos hallamos llevaría la dirección de la una. ¿Veis? La definición sería como la hora, la una, ¿vale? De la tarde. Por lo que es la rama que va en primer lugar. El último detalle que nos proporciona esta parte del mapa mental es explicarnos que una vez que nos hemos subido a la rama correspondiente, seguiremos trepando por el árbol hacia la siguiente rama en tamaño, o lo que es lo mismo, iremos del centro a la periferia, que lo tenéis aquí en la última ramita. Tenemos un reloj que simboliza la una para que veáis el sentido en el que se leen las ramas y luego tenemos ese circulito con el centro y ramas que salen a la periferia para que entendamos el sentido en el que se lee el mapa mental. Insisto aquí en otros detallitos relativos a que las llamas llevan diferentes colores. Si veis en mi creación, en mi mapa, todas las ramas principales van en moradito, las secundarias en negro, las terciarias en azul y luego hay dibujos, siempre información adicional que puede ir en otros colores. Hemos visto arriba el mapa, la carita sonriente porque sabe que no puede perderse, la cadena, el reloj. Es solo un comentario para que veáis cómo todo se complementa y encaja perfectamente. Y otro detalle del que ya hablamos en la diapositiva anterior es el tema de que las ramas se van haciendo curvas, cóncavas o convexas, me da igual, pero curvas. Es curioso el detalle, pero parece que al cerebro le gusta más seguir líneas curvas que líneas rectas.
Y habéis visto que en cada curva lo que hemos hecho es apoyar una palabra, nuestra palabra clave. ¿Qué ocurre? Que además, si sois conscientes de que solo una palabra clave es la que puede estar tumbadita ahí a la Bartola en cada curva, nos vamos a esforzar en elegir esa palabra. Vamos a decir, venga, ¿cuál es la más significativa para que ocupe este espacio? Y bueno, con esta información tendríamos cubierta la rama 1 relativa a la definición. Antes de seguir con la rama 2, ventajas, quería que tomaseis nota de un dato, y es el siguiente, relativo a la diapositiva anterior, donde hablamos de la definición. Espero que os haya gustado la explicación, pero son más de 500 palabras, y sin embargo, en el mapa mental solo hay 20 palabras escritas. Creo que empezarás a entender por qué organizar la información de esta manera a largo plazo, cuando tengas que repasar, en los días que nos toca, previos a un examen, ¿verdad? Esas repeticiones que ya hemos visto, el primer día, el tercero, el séptimo, tenéis que repasarlo en el vídeo de cómo pasar la información de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Como os decía, a la hora de repasar en esos días no es lo mismo repasar 20 palabras que tenéis en un mapa mental que las 500 o 1000 palabras de un texto que no habéis procesado y trabajado. Es por eso que hacer mapas mentales al final ahorra muchísimo tiempo. Incluso os quiero decir que si nos vamos al libro de Raymond Sansó, esta parte ocupa alrededor de 15 folios de dicho libro. Creo que 20 palabras frente a 15, 20 hojas merecen la pena. Yo me subo al carro del mapa mental. ¿Y tú? Ahora sí, vamos con la segunda rama titulada Ventajas. Primera ramita con el dibujo de las ramas en negro, dice mayor concentración y luego en azulito su subdivisión habla de ambos hemisferios. ¿Qué significa esto? Empecemos pues con la lectura. Como os decía, se puede leer que si estudiamos creando un mapa conseguimos una mayor concentración. Ya hace bastantes páginas, bueno, y en general hace bastantes vídeos, hemos hablado de que izquierdín y derechín, me refiero así a los hemisferios cerebrales, tienen funciones complementarias y son necesarios en ambos casos para la sesión de estudio, ¿no? Izquierdín es un tipo analítico, lógico y calculador, y derechín es alguien más travieso y soñador a quien le encanta vivir en su mundo de luz y color. El mapa mental consigue atraer la atención de ambos, dando la información a izquierdín para que pueda trabajar y analizarla, pero proporcionando a derechín la oportunidad de involucrarse en el proceso, dibujando, usando colores y creando algo bonito. Como derechín tiene cosas que hacer, no se pondrá a monear, ni a distraer, ni a soñar despierto. Que bueno, estaremos trabajando con el cerebro de los supergenios, hemisferios derecho e izquierdo, colaborando juntos en lugar de solo una mitad. Bueno, pues ya hemos visto la primera rama. Segunda ramita que dice mayor foco y tenemos aquí una linterna que está enfocando a las palabras idea central. ¿Qué queremos decir con mayor foco? Por si no se descifra el dibujo, bueno, ya lo he dicho, es una linterna que enfoca las palabras idea central. Me explico con una anécdota. Seguro que te ha sucedido alguna vez estar estudiando un tema del que llevas 3 o 4 hojas. Ahora mismo estás en un apartado nuevo y sabes que era el tercer punto de una clasificación de algún concepto, pero no recuerdas de qué concepto. Por ejemplo, el apartado se titula Inseguridad y delincuencia, pero ya no recuerdas que era uno de los 5 motivos que se enumeraban como dificultades al comercio en una determinada zona. Te has perdido en tus apuntes lineales, feos y grises. Con el mapa mental nunca te habría pasado, porque siempre estarías enfocando la idea central y las ideas secundarias, y como se siguen unas a otras relacionándose entre ellas, no te habrías perdido. Si tienes la relación entre ellas, tienes siempre el pegamento que une la historia, y a partir de ahí, con un tirón mental, la información hace pop y ya no hay stop. Tercera ramita, habla aquí de mayor creatividad, imágenes y colores, ayuda a la asociación, aquí el símbolo del porcentaje y estas dos ramitas azules, imágenes y colores, ayuda a la asociación, señalan aquí al hemisferio derecho. ¿Qué queremos decir con esto? En la tercera rama secundaria se menciona la mayor creatividad que desarrollamos trabajando de este modo. Las imágenes y los colores estimulan la visualización de conceptos convirtiendo lo abstracto en algo material y tangible.
Además, como estamos trabajando con nuestros dos hemisferios, tendremos activas muchas más partes del cerebro para que busque asociaciones de información que le ayuden a comparar con lo que ya tiene grabado, a entender la información y finalmente a recordarla. ¿Veis esas dos flechitas que os decía ahí? Con un par de flechitas azules en el mapa, te vuelvo a recalcar que el tema de los colores, imágenes y búsqueda de asociaciones, metáforas, comparaciones, son acciones que involucran y entretienen más a derechín. ¿Ves? Eso que tenemos aquí puesto de hemisferio derecho. Así sumará creando en lugar de restar distrayendo. Ya estamos terminando, queda muy poquito. Aquí habla de una mejor memorización en la siguiente rama porque usa los principios de la supermemoria. Perdón, se me ha olvidado aquí el simbolito del porcentaje, justo en la rama de mayor creatividad. ¿Y a qué se refiere? Ya lo hemos dicho. Me refiero al porcentaje de utilización del cerebro, que será mucho mayor, y también al porcentaje de información que recordaremos. Por si alguien no ha estudiado porcentajes, ¿vale? Si eres jovencito y no sabes a qué me refiero, decir un 100% de algo significa la totalidad, un 50% la mitad y un 0% nada de nada. Bueno, pues lo vuelvo a revisar para no dejar ninguna duda. En la rama que habla de mayor creatividad, subdividimos en imágenes y colores, nos ayuda a la asociación y aparte utilizamos un mayor porcentaje del cerebro y recordamos un mayor porcentaje de la información. Ahora sí, pasamos a la penúltima ramita que se refiere a una mejor memorización porque, ya lo hemos dicho, utiliza el mapa mental prácticamente todos los principios de la supermemoria. Aquí, si veis, lo que tengo dibujado es un elefantito para hacerle un pequeño homenaje a Melvin y aquí perfectamente podríais hacer lo que ya hablamos, traer vuestro esquema de los principios de la supermemoria con el elefante Melvin y adjuntarlo aquí pegadito de manera que lo podáis plegar y desplegar y para que sepáis que esa información está relacionada. Dibujar aquí ese esquema entero habría colapsado de información el nuevo mapa mental. Pero como os digo, podéis probar lo que os comenté antes de fabricar ese mapa mental puzzle. Y vamos ya con la última rama, que habla de la visión global que nos proporciona el mapa mental, el contexto y que nos señala aquí que el cerebro es muy cotilla. Simplemente es eso, que si puede nos va a solicitar el contexto para saber qué lugar ocupa la pieza del puzzle. ¿Cómo lo tenemos redactado en el libro? En la última rama de esta parte te he señalado la importancia del contexto, explicando que el cerebro es un poco cotilla y le gusta tener toda la información, no solo una parte. Pero hasta podría haberme ahorrado esa rama porque ya la tenemos incluida en nuestros principios de la supermemoria, efectivamente. En la rama anterior hablé de los principios de la supermemoria y uno de ellos era el contexto, ¿vale? Con lo cual estaba implícito, pero bueno, por su importancia lo he vuelto a sacar aparte. Y ya está terminada la explicación de la segunda rama del mapa mental. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de aprendizaje Aprende a Aprender. Este será nuestro segundo vídeo dedicado a los mapas mentales. Si recordáis, en el otro vídeo relacionado con los mapas, pasamos por las dos primeras ramas de esta preciosa herramienta, definición y ventajas. Definimos el mapa mental como una especie de diagrama, de plano, mapa o incluso una guía que mediante el uso de palabras clave, de imágenes y la creación de asociaciones nos iba a facilitar muchísimo el manejo de la información. Entre las ventajas hablamos de una mejoría en la concentración, del foco, en la creatividad, por supuesto una mejor memorización de los conceptos y además nos proporcionaba una visión global, el contexto, que favorecía una mayor participación del hemisferio cerebral derecho. Pero bueno, podéis ampliar toda esa información en el otro vídeo relacionado con los mapas mentales. Hoy nos vamos a centrar en las ramas 3 y 4, por qué funciona el mapa mental y qué usos podemos darle a esta herramienta, tanto a nivel de empresa como a nivel general. Ahora sí, empezamos con la parte realmente nueva de este vídeo. Vamos con la rama 3 del mapa mental, ¿por qué funciona? Si recordáis, vamos a hacer lo mismo que en el otro vídeo. Os leo las palabras clave del mapa mental y luego recurrimos a ver cómo está desarrollado el texto en el libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Comencemos. Primera ramita secundaria de la rama 3. Dice disposición radial similar al sistema nervioso y tenéis el dibujo de una neuronita.
¿Qué dice nuestro libro? En la primera rama secundaria se hace referencia a la disposición radial del mapa mental. Puedes pensar en la rueda de una bicicleta para entender este concepto. Tiene su eje central, del que parten una serie de radios, al final de los cuales encontrarías la rueda como tal. Aprecia la estructura radial en todos nuestros mapas mentales. Su eje es la idea central, que recordáis puede ser letras, como nuestro mapa mental, o podría ser incluso una imagen, y sus radios son las ramas principales que nos van conduciendo a una serie de ideas. Para relacionar esta disposición radial con el funcionamiento del cerebro, no tienes más que pensar en la diapositiva que te enseñé antes. Ahí ya te hice referencia a que nuestro mapa mental recordaba una neurona con sus ramificaciones. Esa neurona conectaba con otros cuantos miles de neuronas y cada una de esas con otros pocos miles, y así se iban comunicando de manera arborescente, abriéndose cada vez más. El mapa también te lleva de unas conexiones, ramas, a otras conexiones y otras, dependiendo de cuántos niveles de ramas quieras incluir. Siguiente ramita, imágenes, cerebro visual. Desarrollemos estas palabras clave. La siguiente rama habla del cerebro visual y su gusto por las imágenes, característica que hemos desarrollado ya varias veces. Está claro entonces que una técnica que con una imagen proporciona la estructura entera de un tema, con sus relaciones, con colores y montones de imágenes, será para Brainy, nuestro querido cerebro, como para ti tu plato favorito. Estará deseando sentarse a la mesa a devorarlo para extraer sus nutrientes, información cargada de sentido que le proporcione una perspectiva global. ¿Qué pasa con la tercera ramita? Dice globalidad, cerebro, entender, hilo, superglue. Veamos qué significa. La rama globalidad refleja que el cerebro necesita entender la información que maneja y encuadrarla en un contexto más amplio. El cerebro siempre quiere saber cómo encaja la pieza del puzzle que tienes entre manos en el resto del conjunto. Ese entendimiento se convierte en el hilo conector, en ese superglue, en ese pegamento que al unir los eslabones de una cadena van a permitir llevarte de un punto al siguiente sin olvidar ningún concepto. Sigamos. Siguiente rama, la W simboliza trabajo. Trabajo 100% del cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Llavecita y dice genios. Este apartado ni siquiera viene explicado en el libro. ¿Por qué? Porque viene planteado como un ejercicio. Debido a que esta información la hemos tratado muchas veces ya, os pido que expliquéis vosotros en el libro por qué funciona el cerebro al 100%. Lo recordamos una vez más. Al hemisferio izquierdo, que es más analítico, le gusta conocer las partes, centrarse en una parte, analizarla, ver el detalle. Sin embargo, el hemisferio derecho, si recordáis lo que decía el doctor Mario Alonso Puig, le gusta ver la globalidad. En un bosque, ese hemisferio derecho no se detendría a analizar un árbol, sino simplemente tomaría conciencia, entendería que está en un bosque. Utilizar los dos hemisferios cerebrales nos permitirá trabajar de una manera más global, y a eso me refiero con trabajar con el cerebro de los supergenios. Prosigamos. Siguiente rama dice ampliación WM, Working Memory, ampliación de la memoria de trabajo. Para desarrollar esta rama voy a irme a nuestro otro libro, Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú y fijaos qué significa, o esto al menos es una teoría que yo tengo, no lo he visto desarrollado en ningún sitio. Me gustaría saber en comentarios qué opináis al respecto. ¿Qué quiero decir con que con el mapa mental conseguimos una ampliación de nuestra memoria de trabajo? Es como si el mapa mental se convirtiese en una prolongación sobre el papel de la memoria de trabajo. ¿Recuerdas las limitaciones de la memoria de trabajo? Si te cuento más de 4 cosas nuevas a la vez, se empieza a colapsar la capacidad limitada de este tipo de memoria. ¿Cómo ampliar esa memoria de trabajo? El mapa mental puede contener muchísimos más conceptos, pero al estar condensado en una sola imagen que tenemos delante, nos ayudará a sostener mucho más de 4 elementos mientras podemos procesarlos y trabajar con ellos. Seguimos. Siguiente rama, asociar ideas. Interrogación, hipocampo. Y bueno, ahí tenemos los nombres de nuestros grandes genios. Os leo lo que dice en el libro.
Finalizamos este apartado haciendo referencia a la asociación de ideas en el mapa mental. Al presentar todos los elementos de un vistazo, el mapa se convierte en un vehículo increíble para fabricar relaciones entre los elementos. Podríamos incluso conectar ramas lejanas con flechas y líneas. El cerebro hace lo mismo cuando une ideas y crea esas asociaciones inesperadas con las que nos sorprende a veces en el modo difuso. ¡Ajá! A veces, inventar algo nuevo no significa crear algo de la nada, sino usar una idea que ya existe, relacionarla con otra u otras que también existen y ser capaz de darles una interpretación o una utilidad diferente. En ese cambio de enfoque puede estar la semilla de una invención genial. Fijaos, me salto una parte del libro, pero quiero llegar a una frase muy bonita que puse de Steve Jobs relacionada a este tema de asociar ideas y de mejorar la creatividad con esas asociaciones de ideas. Steve Jobs decía, "Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it. They just saw something." La traducimos juntos. La creatividad es solo conectar cosas. Cuando preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables, porque en realidad no hicieron nada. Solo vieron algo. Y terminamos ya con un pequeño añadido y es el tema del hipocampo. Este tema de hipocampo también lo desarrollé ya en el segundo libro. También es una teoría personal. Fijaos lo que quiero decir con que el hipocampo puede estar ahí involucrado en esa asociación de ideas. He llegado a pensar que al hacer un boceto de la información que ya la presenta relacionada, es como si estuviésemos haciendo sobre el papel algo que le habría tocado hacer al hipocampo solito como parte del aprendizaje mediante la vía declarativa o explícita, Declarative Pathway en inglés. El hipocampo hace una especie de labor de indexado de la información que recibimos y va coordinando el paso de los datos de la memoria de trabajo, que es una parte de la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. Lo va haciendo a su ritmo, buscando relaciones y conexiones desde la memoria a largo plazo que le permiten enganchar con los datos nuevos que estamos trabajando. Con el tiempo y las sucesivas recuperaciones de la información que hacemos durante el estudio y los repasos, ya no será necesaria la intervención del hipocampo como mediador y los datos los recuperaremos directamente desde nuestra memoria a largo plazo. Mi impresión es que de algún modo, con el mapa mental, ayudamos en esa labor de intermediación del hipocampo y abreviamos el proceso de conexión indexado que tal vez requeriría varias sesiones de estudio. Es solo una impresión, ya te digo, es algo personal. Seguro que tú, querido aprendiz, podrás darme luz y tu valiosa opinión al respecto, pero para eso tendrás que empezar a trabajar con los mapas mentales. En esta diapositiva os presento el libro Mapas Mentales de Raymond Sansó, del que ya os he hablado, porque lo vamos a utilizar para nuestra rama 4 del mapa mental. En esta diapositiva vamos a hablar de los usos, tanto a nivel de empresa como generales, que podemos darles a los mapas mentales. No os agobiéis porque no vamos a ver todas las ramas en detalle, solo vamos a centrarnos en algunas. Mirad, lo que quiero que veáis en primer lugar es como la rama usos se abre en dos ramas también gorditas en morado que dicen empresa o generales. Y dentro de la rama empresa quiero que descendáis por esa rama negrita y que leáis las palabras que están escritas verticalmente. Dice comunicación en rojo con un dibujo de unas personas charlando y luego abajo dice materialización. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente os quiero decir una expresión, visual thinking. Visual thinking es una herramienta que mediante la utilización de imágenes intenta poner a un equipo de trabajo, en este caso, en el mismo punto de partida. El mapa mental es una de las herramientas, de las muchas herramientas de visual thinking que existen. ¿Vale? Si queréis saber más sobre Visual Thinking, podéis buscar a un autor que se llama Dan Roam. Dan Roam se escribe. Dicho esto, lo que vamos a ver es alguna de las partes, como os decía, del libro de Raymond Sansó. Por ejemplo, quería leeros la parte referente a las reuniones, que es la primera ramita, y tal vez la parte de DAFO o de resolución de problemas. De momento simplemente os leo las palabras clave para que sepáis lo que dice. ¿Podemos utilizar en empresa el mapa mental?
en reuniones, para venta de productos, resolución de problemas, toma de decisiones, brainstorming, lluvia de ideas, incluso la creación de una web page. Podemos utilizarlo para diseñar estrategias de negocio. De las estrategias de negocio, si veis, sale una flechita que dice ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué deberíamos empezar a hacer? ¿Tenemos que hacer más de qué? Y tenemos que hacer menos de qué. Luego, en la herramienta siguiente habla de las 4 P's, que son Price, Product, Place and Promotion. Precio, producto, lugar y promoción, publicidad, marketing de ese producto. Luego tenemos la rama referente a DAFOs, que ahora la veremos en detalle. In and Out, que puede utilizarse, por ejemplo, a nivel de un almacén para registrar entradas y salidas de productos. Y bueno, luego tenéis una pequeña ramita que a nivel de empresa habla del cliente objetivo. Podríamos hacer un mapa mental con el cliente objetivo de esa empresa en el centro y hacernos ciertas preguntas que podríamos desarrollar en diferentes ramas mentales. Ahí lo tenéis explicado como qué quiere ese cliente, dónde está, dónde puedo encontrar a ese cliente, qué piensa, cómo tengo que hablarle, cuáles son sus capacidades, su manera de expresarse, es decir, cómo tengo que dirigirme a él y cuánto pagaría mi cliente por este producto. Como os decía, leo solamente alguna pequeña parte del libro de Raymond. Por ejemplo, la referente a las reuniones. Simplemente quiero que veáis el tono y la manera tan maravillosa que tiene de explicar las cosas. Reuniones eficaces. En cuanto a las organizaciones empresariales, recomiendo transformar las típicas reuniones de uno habla y los demás escuchan, que aburren hasta la muerte, en reuniones participativas y mucho más lúdicas. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo, puedes pegar papeles blancos en las paredes de la sala de juntas y dar un juego de rotuladores a cada participante de la reunión. Luego, colectivamente, pero de forma ordenada, dibujaréis entre todos mapas mentales con los puntos del día que queréis tratar. Verás que una reunión participativa es mucho más provechosa que la típica reunión pasiva. Y mirad aquí, Raymond, qué majo, dice que tu equipo no sabe hacer mapas mentales. Eso se arregla. Invítame a formarles en una sesión de media jornada. Bueno, vosotros de momento podéis aprender un poquito con estos vídeos y si queréis saber más, pues llamáis a Raymond Sanso. También voy a desarrollar, por ejemplo, la rama del problem solving. Mirad lo que dice Raymond. Los mapas mentales funcionan muy bien en la resolución de problemas, problem solving. Cuando tengas un problema, agarra un papel y rotuladores y empieza a especular con posibles soluciones. Tormenta mental de soluciones. Los mapas son tu herramienta para pensar. Primero haz una tormenta de ideas para captar posibles soluciones, después agrúpalas y descarta las menos adecuadas y tendrás ante ti un resumen de varias estrategias diferentes para resolver lo que te preocupa. Si una organización o profesional se enfrenta a una situación de cruce de caminos en la que debe tomar una decisión que cambie el futuro de su negocio, hacer un mapa mental representando cada uno de esos caminos le ayudará a escoger la mejor elección. ¿Qué os parece? Muy sencillito, ¿verdad? Habla de manera muy clarita. Quería buscaros también la parte de DAFO, porque seguro que habéis oído ese acrónimo. Habitualmente los negocios trabajan con cuadros DAFO. ¿Qué es eso? La Wikipedia nos lo aclara. El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas, debilidades y fortalezas, y su situación externa, amenazas y oportunidades. En una matriz cuadrada, proviene de las siglas en inglés SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats. Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto y planear una estrategia de futuro. Estos esquemas se realizan dentro de cuadros rectangulares y no son nada estéticos, lo cual no inspira. En realidad se pueden mejorar si hacemos mapas mentales con ramas orgánicas, con colores, con imágenes, con iconos, con palabras. En ellos especificaríamos las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de nuestro negocio. Entonces, ya no serían 4 cuadros insulsos, ahora se habrían convertido en 4 ramas del mapa que se subdividen a su vez. Por supuesto, es algo mucho más visual, divertido y creativo que lo convencional. Prueba a pasar la información de tus DAFO a un mapa mental y verás qué diferencia. Bueno, pues esta es la línea en la que se expresa y se comunica Raymond Sanso. Creo que es muy amena y que os aportará mucho si queréis leer también ese libro. Con respecto a la parte de ramas, a la parte de usos generales que tenéis en la ramita morada de la izquierda, creo que ya hemos hablado de todo a lo largo de nuestros vídeos. Podemos utilizar nuestro mapa mental para planificar las tareas. Pues bueno, si queréis, en lugar de utilizar la agenda como tal, ¿qué os parecería hacer un mapa mental semanal?
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo serían las ramas principales y a partir de ahí vais subdividiendo. Si os resulta más estético y os comprometéis mejor con esa herramienta, podéis empezar a utilizarla. Incluso la lista de la compra. Eso lo explico en mi libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia, cómo puedes hacer mucho más rápido la compra en el súper y evitar comprar productos que no necesitas si simplemente organizas esos productos por pasillos, por zonas, limpieza, alimentación, higiene personal. Entonces vas directamente a esas zonas y mucho más rápido encuentras los productos que necesitas. Ahora llegaría la rama, exponer clases, reuniones, conferencias, presentaciones, que es la que yo más quiero que utilicéis. Esto se puede convertir en una herramienta para exponer trabajos, incluso, como os comenté en otro vídeo, una tesis doctoral. Os ayuda a organizar la información y os ayuda a situar en el mismo punto de trabajo a la persona que tenéis delante. ¿Dónde está empezando esta exposición y a dónde me quiere llevar? ¿Vale? Yo os propongo que utilicéis esta herramienta y que veáis la manera tan directa de comunicación que establece con vuestro oyente. También os he hablado de esto, para escribir libros y para resumirlos nos puede ayudar muchísimo. Ya habéis visto el libro de Raymond Sasso de 100 y pico hojas resumido en un mapa mental. Mis libros también han empezado siendo un mapa mental, con las ramas principales que eran los capítulos, a partir de ahí movía, relacionaba unos temas con otros y al final ha salido lo que tenéis entre manos. Por supuesto, lo podéis utilizar como una herramienta de estudio, temas enteros resumidos en un mapa mental. En vez de tener 300 hojas de apuntes, podéis tener 15, 20 mapas mentales con toda esa información resumida, relacionada y además con la posibilidad de jugar con esos mapas mentales como si fueran la pieza de un puzzle. Situar un tema y luego el siguiente mapa mental os permite situar el tema en relación con este, ¿vale? Ya hablamos también de ese tema a modo de puzzle, como si fueran incluso flashcards, ir haciendo esa ampliación del mapa mental. Casi funciona como cuando utilizáis una presentación Prezi, ¿no? Que os va llevando, os va desplazando por sus ramas. Problemas, soluciones, ya lo hemos hablado prácticamente en la otra rama cuando hablábamos de la resolución de problemas. Esto también lo cuento en mi libro. En lugar de pensar en problemas, hablad siempre de circunstancia actual. Y en vez de centraros en el problema para solucionarlo, siempre hacer mapas mentales que se centren en las soluciones. Cada una de las ramas deberán ser las soluciones a esa circunstancia actual que tenéis. Y finalmente objetivos, pues lo que os decía ya con la planificación de tareas. Podéis hacer un mapa mental con la planificación de un día, de una semana, de un año, incluso de lo que sería vuestra vida ideal en todos los ámbitos: salud, relaciones personales, carrera profesional, viajes. Las posibilidades de esta herramienta, como veis, son prácticamente infinitas. Bienvenido de nuevo a nuestro canal de aprendizaje, Aprende a Aprender. Este será nuestro tercer vídeo dedicado a los mapas mentales. Recuerda que en el primer vídeo relacionado con los mapas, trepamos por las dos primeras ramas, definición y ventajas. En el segundo vídeo nos subimos a las ramas 3 y 4, y al recorrerlas aprendimos por qué funcionan tan bien los mapas, y qué gran variedad de usos tiene esta herramienta. Hoy exploraremos la rama 5. Puede que sea la más importante, porque en ella iremos encontrando las instrucciones para convertirnos en unos auténticos profesionales del diseño de mapas mentales. Comencemos a trepar. Con respecto al folio o cartulina en que desarrolles tu mapa mental, conviene colocarlo en posición horizontal, porque te permitirá aprovechar el espacio mucho mejor. Cuando somos más pequeños y nos dan una hoja para dibujar, por defecto colocamos la hoja en esa posición. ¿Te habías percatado de ello? Ya conocemos la organización del mapa, con su idea central, que puede ser una imagen o combinar letras e imágenes, y sus ramificaciones principales que se abren hacia ideas secundarias. No conviene sobrecargar el mapa con más de 6-7 grandes ramas. Nuestro querido Raymond Sasso recomienda un máximo de 6 ramas principales. Las líneas sobre las que se van a tumbar las palabras estarán más vivas y aburrirán menos al cerebro, si son curvas. Intenta que esas líneas curvas se adapten a la longitud de las palabras. Un truco muy sencillo es escribir primero la palabra y dibujar después la línea en la que quedará apoyada. Del mismo modo que en un árbol de verdad, las ramas de los extremos de tu mapa mental se irán haciendo más finas según te alejes del centro hacia la periferia. Al menos, que las ramas principales se vean gordotas. Esto facilitará que tengas el esqueleto principal del mapa en tu mente. Con respecto a los colores, diseña tus propios códigos y elige una clave que sea siempre igual.
Si escoges el rojo para las ramas principales, el azul para las siguientes, luego el negro. Hazlo siempre así. Te ayudará a leer el mapa todavía más rápidamente, porque el código de colores ya estará grabado en tu memoria. Utiliza bolígrafos de gel de los que se borran. Gracias a ellos, podrás diseñar el mapa definitivo sin necesidad de hacer un borrador previo. Así ahorrarás mucho tiempo. Aprovecha el poder de las imágenes. Usa pegatinas, símbolos, dibujos. Los dibujos personales son siempre la mejor opción, y si te quedan feos y graciosos, mejor todavía. Más llamarán tu atención. ¿Qué palabras serán las elegidas para ocupar su trono en tu mapa mental? Las palabras clave, que como recolector profesional, has extraído de tus apuntes o libros, durante tu lectura activa. Es muy habitual que durante el diseño de tu mapa mental, detectes relaciones y conexiones entre los datos. Utiliza flechas para conectar esas partes y hacer evidentes dichas relaciones. Recuerda que conectando ideas que ya existen, se pueden crear ideas o conceptos nuevos. El mapa mental es prácticamente mágico en este aspecto. Si el mapa es complejo y recoge mucha información, previo a la versión definitiva, conviene hacer un borrador inicial, que contenga al menos la distribución de las ramas principales y el título. Después es recomendable respetar un periodo de incubación. Tu modo difuso cerebral seguirá trabajando en la sombra, para mejorar la organización, añadir conceptos nuevos o detectar relaciones. Nuestra última ramita hace referencia a que las palabras vivirán en libertad en tu mapa mental sin estar metidas en cajas. Encerrarlas en cajas las aísla y desconecta del resto, y entonces eliminamos esa ventaja de relacionar conceptos que precisamente buscábamos con el mapa mental. Es algo subconsciente, pero ocurre. ¿Qué te ha parecido la explicación? ¿Te ha gustado? ¿Te ves con ganas y capacidad de bichear y experimentar con esta herramienta? ¿Han cobrado sentido para ti las palabras clave de la rama 5? Lo sé, la respuesta es sí. Para eso eres un Padawan ejemplar dentro de este club exclusivo de aprendizaje. Es suficiente por hoy. Ha llegado el momento de la despedida. Nos veremos en el siguiente vídeo. Puedes ampliar la información sobre los temas tratados consultando nuestros libros, Aprende a aprender, Aprendizaje basado en neurociencia, y Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. Recuerda darle un like al vídeo para ayudarnos a su difusión, comparte, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido del canal. Gracias por tu atención y tu valioso tiempo. Hasta pronto. Bienvenido de nuevo a nuestro canal de aprendizaje Aprende a aprender. Hoy terminamos con esta serie de vídeos dedicada a los mapas mentales. ¿Estás dispuesto a escalar sus últimas ramas? Repasaremos conceptos relacionados con la memorización en la rama 6. Y en la rama 7, desvelaremos increíbles secretos que utilizan los genios para mejorar su productividad y creatividad. Rama 6. El texto de la rama principal dice: memorización, procesos plásticos. ¿Qué queremos decir? Me temo que ya te lo sabes todo. Realizar el mapa mental nos habrá facilitado mucho entender, organizar y hacer una primera memorización de la información. Pero los datos estarán en el pequeño archivador de nuestra memoria a corto plazo. Nuestro objetivo es instalarlos en nuestro gran disco duro de memoria a largo plazo, y para eso, ya conoces el método, ¿verdad? Te animo a que vuelvas al tema donde lo vimos y lo repases. De momento, para poder continuar este vídeo, te haré un pequeño resumen al tiempo que te traduzco las palabras clave de esta rama. El primer día, ¿qué significa el repaso a los 10 minutos, y luego el otro repaso en las primeras 24 horas? Lo que quiero decir es que, a los 10 minutos de haber terminado de confeccionar el mapa, le preguntes a la información: hola, maja, ¿sigues ahí? Y con esa pregunta te respondas a ti mismo, dando la estructura general del mapa, al menos con las ramas principales. Y luego, antes de ir a dormir ese día, en lugar de contar ovejas, en esos 15 minutos de latencia de sueño, rememora tus mapas mentales, al menos paseando por el título y sus ramas principales. No te llevará ni 3 minutos y habrás vuelto a verificar, por segunda vez en un día, que la información sigue ahí, donde la depositaste. ¡Felicidades! Has dado el primer paso para marcar ese circuito en tu cerebro de manera definitiva,
Todas las neuronas y conexiones nuevas seguirán ahí si las vuelves a activar repasando en 3 días. Harás lo mismo a los 7 días, a las 2 semanas y luego una vez cada mes, hasta que llegue el examen, exposición o prueba en la que quieras participar. Has trabajado mucho creando esos circuitos, no puedes dejar que se esfumen esas amistades neuronales que has creado. Sería una pena. Recuerda lo que decía nuestro querido coach Bob Proctor: la repetición es la primera ley del aprendizaje. Recuerda, la repetición es la primera ley del aprendizaje. Por muchos avances tecnológicos que disfrutemos, cualquier disciplina, destreza o conocimiento seguirá requiriendo repetición para su dominio. Nadie puede hacer esa parte por nosotros. Pasemos a la rama 7, dedicada a los secretos de los genios. Si algo caracteriza a los genios es su disciplina, su perseverancia, su consistencia, insistencia, su cabezonería y tozudez a la hora de perseguir sus objetivos o sueños. Genios inflexibles en lo que a la consecución de la meta se refiere, pero siempre flexibles para adaptarse a las situaciones nuevas que se van encontrando. ¿Recuerdas la razón de ser de nuestro canal? La plasticidad cerebral. Precisamente, gracias a ella conseguimos adaptarnos a los cambios y avanzar frente a las dificultades. La siguiente ramita introduce la palabra coaching. ¿A qué se refiere? El coaching es un proceso de cambio y aprendizaje continuo que ayuda a las personas a aprovechar al máximo su potencialidad, sus posibilidades, sus herramientas. Todo ello para que funcionen de manera eficaz, tanto en su vida personal como profesional, y consigan los mejores resultados posibles en todas las facetas, superando barreras y limitaciones personales. ¿Nuevo? En absoluto. Es el fondo que subyace a este canal. Utilizar todas las herramientas en nuestra mano que ayuden a que os convirtáis en personas más seguras, fuertes, completas, ambiciosas. Somos seres increíbles, que merecemos plantearnos metas igualmente increíbles, para tener vidas apasionantes, plenas y abundantes en lo personal, familiar, económico, profesional e incluso espiritual. Hay que atreverse a pedir, pero para saber a dónde podemos llegar, primero hay que saber dónde empezamos, y la maquinaria impresionante con la que contamos, o sea, los secretos de nuestro cerebro. La maquinaria más espectacular jamás diseñada, y no tenemos ni idea de cómo explotar sus posibilidades. En la siguiente línea de esta rama encontramos las palabras lectura intensiva. Significa que hay que leer continuamente. Cuanta más información carguemos en el cerebro, más combinaciones y asociaciones podrá hacer, y como consecuencia será mucho más ocurrente y creativo. La mayoría de los coaches a los que sigo recomiendan leer mínimo un libro a la semana, esos son 52 libros al año. No os retiréis antes de empezar en esta misión, no acepto una rendición a estas alturas. Podemos establecernos nuestra meta personal y empezar por un libro al mes. Tengo la intención de ayudaros en esta misión. Estoy preparando un nuevo proyecto. Pero, por ahora, os dejaré con la intriga. ¿Y qué libros leer? Empieza a confeccionar tu lista de lecturas pendientes. Puedes ir creándola en tu agenda. Contendrá libros que encuentres en la bibliografía de libros que te han encantado, otros libros de un autor que te ha gustado, libros que se han comentado en cursos que hayas hecho, libros que te hayan recomendado tus amigos, libros de idiomas, biografías de personajes a los que admiras. Las posibilidades son infinitas. El siguiente truco de los genios es usar mapas mentales por su potencial para presentar todas las ideas y favorecer las asociaciones entre las mismas, generando nuevas ideas. Todo esto lo sabes ya, así que desde hoy tú también eres un poco más genio. Esto del cupo de ideas que aparece en la siguiente ramita, es simple a la par que sorprendente. A ver qué te parece a ti. Consiste en pararse un ratito cada día, si no cada día, mínimo un rato cada semana, para sentarse y hacer una lista de ideas o proyectos. Será tu media hora de pensamientos profundos. Para un empresario pueden ser ideas relativas a nuevos productos, para un escritor nuevas áreas temáticas sobre las que escribir, para un artista nuevos enfoques en su obra. Para una persona cualquiera puede consistir en buscar nuevas ideas para hacer su casa más cómoda, fuentes de ingresos alternativas que le permitan ahorrar, planes para mejorar la salud. Para ti podrían ser estrategias concretas para crecer en todos los aspectos, hacer una hora de deporte cada día, mejorar tu inglés viendo películas en ese idioma, empezar a estudiar chino. En definitiva, se trata de detenerse y salir de las prisas y del flujo de la rutina, para tomar la rienda de nuestros pensamientos, y diseñar lo que queremos en nuestras vidas.
Te puedes obligar a escribir 10 ideas al día, da igual que seas consciente de que algunas son absurdas. Si multiplicas por los 365 días que tiene un año, te juntarás con 3.650 ideas. Mal se tiene que dar para que no haya decenas de ideas geniales en tu cupo de ideas anual. Edison solo necesitó que una de sus miles de ideas hiciera lucir su bombilla. Los grandes empresarios incluso hacen retiros periódicos para dedicarse solo a pensar, o mejor dicho, a difusear. Tú ya conoces las maneras de encender tu modo difuso cerebral para conseguir activar estratégicamente tus estados creativos. ¿Recuerdas? Incluso Steve Jobs hacía retiros espirituales periódicos para activar su creatividad. Pero, ¿por qué te hablo tanto de grandes personajes en nuestros vídeos y libros? ¿Acaso quiero darte envidia? En absoluto. Quiero que entiendas que si copiamos el proceso y la manera de trabajar de los genios, tendremos muchas más posibilidades de conseguir grandes resultados. Ya tenemos muchos datos por hoy. Aquí termina esta apasionante aventura, en la que hemos trepado a lo más alto, gracias a las interesantes ramas de este bonito mapa mental. Puedes ampliar la información sobre los temas tratados, consultando nuestros libros, Aprende a aprender, Aprendizaje basado en neurociencia y Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. No olvides darle like, compartir, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el vídeo de la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.